Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es José Gonzalo Calambas. Como pueden ver en el documento, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Estoy en el curso de Métodos Numéricos. A continuación voy a hacer la sustentación de la tarea 4, diferenciación e integración numérica, del ejercicio D1. Esta sustentación la presento al tutor Rafael Gaitán. Diferencias finitas, primera derivada. Como ven, estas definiciones se encuentran empleadas en la serie de Taylor para obtener las aproximaciones de las derivadas en diferencias divididas finitas. Como se indica antes, se pueden generar fórmulas por diferencias divididas de alta exactitud tomando términos adicionales en la expansión de la serie de Taylor. Vamos a utilizar ecuaciones de diferencia finitas de progresión de 2 puntos y de 3 puntos. Ecuación de diferencias finitas centradas, ecuaciones de diferencias finitas regresivas. Observe que al incluir el término de las derivadas mejora la exactitud a 0 por h2. Es posible desarrollar versiones similares mejorada para la fórmula hacia adelante y centradas, así como para las aproximaciones de derivadas de orden superior. Ejercicio D1. Dada la siguiente función f de x igual a seno hiperbólico de x, determine el valor aproximado de la primera y segunda derivada empleando esquemas de diferencia finita hacia adelante, hacia atrás y central para los x dados con h igual a 0.5, h igual a 0.05 y h igual a 0.01. Para el paso 1 importamos las librerías de NumPy y definimos la función f de x, np.coseno hiperbólico de x. Pasamos al paso 2. Definimos nuestros esquemas de las derivadas. Esta es la primera derivada hacia adelante. La segunda esquema, que es la primera derivada central, y esquema de la primera derivada hacia atrás. Paso 3. Ingreso de datos y ejecución de las derivadas. X igual a 1, h igual a 0.5. Como podemos ver, esta es la primera derivada de la función de seno hiperbólico de x hacia adelante, que nos da un resultado de 1.61865.796. Esta es la primera derivada de la función de seno hiperbólico de x central. Y esta es la primera derivada de la función de seno hiperbólico de x hacia atrás. Paso 4. Paso 4. Tabla para primera derivada hacia adelante. Elemento 1. Definimos las derivadas reales. Como podemos observar, aquí definimos las derivadas reales. Guardamos el valor en la variable dr. Debemos agregar la derivada real, que es dr igual a n.coseno hiperbólico de x por np.coseno hiperbólico de x. Se multiplican ambos. Elemento 2. El error relativo porcentual. dr, x, h. Nos retorna nuevamente dr menos fpf x, h dividido dr por 100. Creamos la tabla con esta función para 0.5, para 0.05 y para 0.01. Ejecutamos. Miramos el tamaño de h, que es 0.5, 0.05, 0.01 y las derivadas aproximadas para estos valores y el error porcentual para estos valores. Paso 4.2. Tabla para primera derivada hacia atrás. Definimos los elementos de la tabla, que es el mismo código que se utilizó para la primera tabla. Solo cambiamos en esta parte fpb. Y también nos muestra el tamaño de h, la derivada aproximada y el error porcentual. Paso 4.3. Tabla para primera derivada central. Definimos los elementos, que es el mismo código, solo cambiamos en esta parte que es fpc para los mismos valores 0.5, 0.05 y 0.01. El tamaño de h, las derivadas aproximadas, el error porcentual. Diferencias finitas segunda derivada. Definimos nuestro esquema para la segunda derivada. Esquema primera derivada hacia adelante, que es
f de x sub 0 menos 2 por f de x sub 0 más h más f de x sub 0 más 2 por h dividido h elevado a la 2. Esquema de df, primera derivada central. F de x sub 0 menos h menos 2 por f de x sub 0 más f de x sub 0 más h dividido h elevado a la 2. Esquema de f, primera derivada hacia atrás. F de x sub 0 menos 2 por h menos 2 por f de x sub 0 menos h más f de x sub 0 dividido h elevado a la 2. Paso 2.1. Tabla para la segunda derivada hacia adelante. Definimos la derivada real y guardamos el valor en la variable dr. S de r igual a np punto coseno hiperbólico de x por np punto seno hiperbólico de x elevado a la 2 más np puntos seno elevado más np punto seno hiperbólico de x elevado a la 2, que estamos agregando la derivada real de nuestra función hacia adelante. Elemento 2. El error relativo porcentual. Nuevamente, S de r menos sf x, h dividido S de r por 100. Creamos la tabla con estas funciones para 0.5, para 0.5 y para 0.1. El tamaño de h 0.5, 0.05, 0.1, las derivadas aproximadas, el error porcentual de las derivadas. Paso 2.2, tabla para segunda derivada hacia atrás. Nuevamente definimos 0.5 para 0.05 y para 0.01. El tamaño de h, las derivadas aproximadas, el error porcentual de las derivadas. Paso 2.3, tabla para la segunda derivada central. Nuevamente definimos 0.5, 0.5 y 0.1 para tamaño de h, derivadas aproximadas y el error porcentual. Esto para la derivada central. Como podemos ver las diferencias en estas tres tablas, el tamaño de error porcentual casi son parecidas, pero el que más se aproxima es la tabla de la segunda derivada central. Análisis. De acuerdo a la tabla se puede evidenciar que la primera y segunda derivada descienden al valor de h. El error porcentual también lo hará. Entre los dos métodos podemos analizar que el método que más se aproxima a la derivada es la derivada finita central, ya que es el error que más se acerca a cero. Por último, pues aquí tengo el link para pegar el video, el que estoy realizando, y las bibliografías que se utilizó para este ejercicio. Bueno, muchas gracias tutor y compañeros, y que pasen buen día.